Dicen que el concierto de Año Nuevo de Viena es el comienzo más luminoso del calendario. Flores, valses, sonrisas y una sala dorada que parece fuera del tiempo. Sin embargo, los registros históricos revelan un origen distinto al que suele imaginarse. Esta tradición no surgió en un periodo de paz. Nació en plena guerra. A finales del siglo XIX, Viena era una capital en plena ebullición. Cafés donde se discutía arte y política, teatros abarrotados y una vida musical que iba del repertorio más serio a la danza más popular. En esa mezcla, la familia Strauss ocupaba un lugar único. Sus valses eran elegantes y accesibles a la vez. Esa música se volvió, con el tiempo, una de las formas más reconocibles de la identidad cultural vienesa. Pero esa imagen cultural ocultaba tensiones profundas. El imperio austrohúngaro era una construcción frágil, multinacional, atravesada por tensiones internas. Viena vivía una etapa de esplendor cultural que contrastaba con una creciente inestabilidad política y social. La economía se volvía inestable y las identidades empezaban a chocar. La Primera Guerra Mundial derrumbó el mundo que había hecho posible esa Viena imperial. En 1918 el imperio se desintegró y la ciudad pasó de centro de poder a capital de un país reducido, golpeado por la crisis y por la incertidumbre. La música siguió sonando, pero ya no era solo entretenimiento. Empezó a adquirir un valor de estabilidad simbólica en un contexto de fuerte inestabilidad. Y entonces llegó otra ruptura, todavía más brutal, 1938. Con el Anschluss, Austria fue anexada al Tercer Reich. La vida cultural quedó bajo control político y las instituciones musicales también. En la Filarmónica de Viena se produjeron expulsiones de músicos por motivos raciales y políticos, un hecho históricamente documentado que condiciona el contexto cultural de aquellos años. En ese clima, la pregunta no era ¿qué música conviene?, sino ¿qué música puede existir? La versión oficial suele empezar en 1941, pero el primer concierto que inaugura esta historia ocurrió el 31 de diciembre de 1939 en la Sala Dorada del Musikverein, dirigido por Clemens Krauss. Aquel primer evento no fue concebido como la festividad global que conocemos hoy, sino como un concierto extraordinario con fines benéficos ligados al esfuerzo de la guerra, el llamado Winterhilfswerk o auxilio de invierno. Y aquí aparece un dato revelador. El programa estaba dominado por la música de la familia Strauss. En una Europa en guerra, ese repertorio ofrecía una imagen reconocible de continuidad cultural. La propia Filarmónica reconoce que el evento fue integrado en el discurso oficial de la época, donde la belleza podía operar como recurso cultural bajo control ideológico. Existe un aspecto adicional documentado en los archivos de la época. En la ideología racial del régimen nazi, la cultura también debía ajustarse a criterios de pureza, y Strauss, símbolo universal de Viena, traía ciertas incomodidades. Está documentado que en 1941 se falsificó una entrada genealógica vinculada a la familia Strauss en el marco de las investigaciones raciales del régimen nazi. No se trata de convertir a Strauss en un misterio sensacionalista. Este episodio ilustra cómo, en contextos de fuerte control ideológico, ciertos datos biográficos podían ser manipulados para encajar en el discurso oficial. Recién en 1941, el concierto se traslada al 1 de enero y empieza a adquirir su forma reconocible como Concierto de Año Nuevo. Krauss lo dirigió durante los años de guerra y, según la propia Filarmónica, el evento fue visto por muchos
como una expresión de individualidad vienesa, como también fue apropiado para la propaganda del Großdeutscher Rundfunk, la gran radio del Reich. Este fenómeno muestra una dualidad. El evento podía ser vivido por parte del público como continuidad cultural y al mismo tiempo ser instrumentalizado como herramienta de comunicación política. Para algunos, un refugio. Para el poder, una puesta en escena. Cuando la guerra terminó, Viena estaba herida, no solo por los daños materiales, sino por una fractura de identidad. Y sin embargo, el concierto no desapareció, cambió. La Filarmónica atravesó procesos de revisión, prohibiciones y reintegraciones. Krauss recibió una prohibición de dirigir para parte de los aliados. En 1946 y 1947 fue reemplazada por Josef Krips, y Krauss volvió en 1948, ya en otro marco político y moral. Estos datos parecen administrativos, pero cuentan algo profundo. La evolución del concierto tras 1945 demuestra que el significado de una tradición no es estático, sino que se redefine a través de las décadas. Se resignifica con el tiempo, apoyándose en un escenario que es en sí mismo un símbolo, el Musikverein. Desde el siglo XIX, este ha sido uno de los espacios centrales de la vida musical vienesa. Su acústica, su arquitectura, su brillo, todo comunica prestigio. Sin embargo, la elección de Strauss para este propósito no fue algo evidente desde el principio. Durante mucho tiempo los valses fueron vistos como música de salón, popular, exitosa, pero menor. El puente con la Filarmónica se construyó gradualmente. En 1939, la música de Strauss ofrecía un repertorio ampliamente reconocido y fácilmente identificable para el público. En tiempos de crisis, esa familiaridad se convierte en una herramienta de cohesión. Es lo que sucede con las dos obras que cierran el rito: El Danubio Azul, asociado desde el siglo XIX a una imagen sentimental de Viena y del mundo imperial, y la marcha Radetzky, nacida como música de victoria militar, hoy funciona como coreografía de pertenencia. Que ambas piezas cierren el concierto dice mucho. Ese final no remite al conflicto histórico, sino a una narrativa de continuidad que facilita la idea de recomenzar. Mismo lugar, mismo estilo, misma emoción. Esta repetición constante responde a una función social, es la promesa de que algo permanece. Un detalle técnico ayuda a entender la construcción del ritual actual. Hoy la Filarmónica de Viena interpreta prácticamente el mismo programa en 3 conciertos. La Voraufführung, o sea, la función previa o el ensayo general con público, el 30 de diciembre. El Silvesterkonzert, o sea, el concierto de Nochevieja del 31 de diciembre. El Neujahrskonzert, el concierto de Año Nuevo del 1 de enero. Y este último es el que se convierte cada año en la gran transmisión internacional. La tradición, así, no se define solo por el repertorio, sino también por la fecha, la mañana del 1 de enero, asociada simbólicamente a la idea de comienzo. Con los años, el concierto de Año Nuevo se convirtió en un símbolo internacional. La transmisión lo proyectó como una postal de elegancia, la sala dorada, las flores, el repertorio Strauss. Y el programa terminó cristalizando 2 momentos que hoy parecen inevitables: el Danubio Azul como saludo emocional y la marcha Radetzky como pacto colectivo, el público marcando el pulso como si ese ritmo asegurara que el año empieza en orden. Pero acá viene la pregunta final, la que hace que la historia importe. ¿Qué factores explican la permanencia de una tradición cuyo origen se sitúa en un periodo histórico tan complejo?
El concierto de Año Nuevo no es solo una celebración, sino una construcción cultural desarrollada a lo largo del tiempo, una ciudad recurriendo a la música como elemento de continuidad en un contexto de profunda inestabilidad política. Aquel sonido que en su origen fue integrado en una estructura de propaganda, fue transformándose con el paso de las décadas hasta convertirse en un ritual de reconstrucción. Tal vez por eso seguimos volviendo cada 1 de enero, quizás porque más allá de su origen, el concierto ha terminado por representar para el público global la posibilidad simbólica de un nuevo comienzo. Porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.